Hola, que el Señor te bendiga grande y ricamente. Qué bendición es meditar en la palabra de Dios una vez más, deleitarnos en la poderosa, indestructible palabra de Dios, la Biblia, esta biblioteca de libros y cartas. Es tan enriquecedor leerla, es hermoso, a mí me apasiona estudiarla y cuánto me hace falta estudiarla, la verdad. Bienvenidos, vamos entonces a comenzar con la predicación de hoy, pero antes yo quiero orar, quiero orar por usted, quiero que Dios esté bendiciendo su vida y realmente estemos preparados para lo que Dios quiere enseñarnos hoy y hablarnos en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque tú eres santo, tú eres 3 veces santo, digno de toda alabanza, digno de todo loor, exaltación, toda gloria, honra para su gloria. Predicamos, Señor, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros y que tu Espíritu Santo edifique a tu iglesia, convenza de pecado, justicia y de juicio, y que podamos gozarnos en la salvación de Cristo Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Hoy en día hay algo que las personas necesitan y es esperanza. Conversando con una persona docente de una institución universitaria y conversando sobre la raíz y los problemas que hay en la sociedad actual, y analizando un poco el tipo de personas que hay en la sociedad actual, en esta realidad, hablábamos de la importancia que tienen de tener esperanza. Es decir, si hay esperanza, podemos combatir la depresión, ansiedad, etcétera. Pero si no hay esperanza, el ser humano cae en depresión, en un oscuro hueco, etcétera. Entonces, ese es el tema de hoy. El tema se llama Hay esperanza. Hay esperanza. Y para hablar de la esperanza, vamos a usar, aunque usted no me lo crea, el Salmo 14. Vamos a estar en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un repertorio de cánticos que se le llamaba salterio, muy usado en la adoración de Dios, en su servicio. Ellos contienen la historia de Dios, de la creación de Israel, de profecías, y encierra y exalta a Cristo Jesús. Y es un resumen del Antiguo Testamento que nos lleva también al Nuevo Testamento. Es hermoso. Vamos a estar meditando en el Salmo 14 y yo le invito a que lo lea conmigo. Muy bien, vamos a proyectar aquí el Salmo 14, el cual dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no había ni siquiera uno. ¿Acaso todos los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que al Señor no invocan? Allí temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha mofado, pero el Señor es su refugio. ¿Quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel, cuando el Señor restaure la cautividad de su pueblo? Que gozará Jacob, se alegrará Israel. Hermoso salmo en el cual al final del salmo encontramos una promesa de esperanza. Tal vez usted dirá, pero este salmo se está refiriendo a ateos. Yo quiero retar su atención porque vamos a preguntarnos si esta descripción del necio se refiere a la gente que dice no hay Dios, es decir, a gente atea, o tal vez está implicando otra cosa. Vamos a ver, conforme vamos avanzando en esta predicación, la respuesta a esta pregunta, la cual reitero, ¿se está refiriendo a personas ateas o a otro tipo de persona? Interesante, ¿verdad? Muy bien.
Vamos a hacer un resumen entonces de lo que la Biblia llama el necio en el primer versículo. Muy bien. Y haciendo una recapitulación, vemos que, número 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ojo, no hay Dios. Nos da a entender que el necio es un ateo que dice no hay Dios. Asume la existencia de que Dios no existe. Tiene una fe inmensa en eso. Se ha corrompido. ¿Ok? Este tipo de personas se ha corrompido. Ha hecho cosas abominables. No hace el bien. Se ha desviado. Se comen al pueblo de Dios. A Dios no invocan. Y hay una sentencia acá. La palabra temblarán está en tiempo futuro. Y dice, temblarán de espanto. ¿Qué categorización de esta persona? La pregunta, tengámosla presente, ¿se refiere al ateo o se está refiriendo a otro tipo de persona? Muy interesante, pero vea y note las características de esta persona. A mí, honestamente, la que más me llama la atención es que a Dios no invocan. Y usted dirá, obviamente, es un ateo, nunca va a invocar a Dios. Pero vayamos más profundo en la respuesta que queremos encontrar en esa predicación. Muy bien. Dice Romanos 3, 9 y 11. ¿Qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mi querido oyente, quien está diciendo esto es Pablo el apóstol, y él viene hablando en Romanos, la carta que él le envía a la iglesia en Roma. En el capítulo 1, capítulo 2 y esta porción del capítulo 3, Pablo está exponiendo que el ser humano, tanto judío como griego, o sea, no judío, o sea, o gentil, como usted y como yo, tanto aquellos religiosos como los no religiosos, tanto el entendido como el no entendido, está bajo pecado. Y note que Pablo está citando una porción del Salmo 14. No hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. Entonces, podemos a este punto ya deducir que el Salmo 14 no solamente está hablando para ateos. No se está refiriendo a ateos. Viene haciendo una descripción del ser humano natural. ¿Por qué digo natural? Porque habemos dos clases de seres humanos en la tierra. El ser humano que obviamente ha nacido, está vivo ha nacido una vez. Y el ser humano que ha nacido dos veces. Y el segundo nacimiento es otro tipo de ser humano que ha sido salvado y perdonado por la gracia de Jesucristo. Y usted se preguntará, yo nunca he escuchado eso. ¿Cómo que nacer de nuevo? Vamos a ir poco a poco dándote ahora la respuesta a cómo nacer de nuevo. Pero primero vamos a exponer por qué es necesario nacer de nuevo. Y notemos que tanto usted y yo calzamos en la descripción del Salmo 14. Entonces, habiendo dicho esto, podemos entonces deducir que el Salmo 14, otra vez recapitulando, no solamente habla de ateos, sino habla del ser humano natural. Todos están bajo pecado. Entonces el ser humano, al estar bajo pecado, se ha desviado de Dios. No busca a Dios, porque recuerde que dice, no invocan a Dios. No hay quien busque a Dios. El ser humano natural no busca a Dios. Está desviado. Y usted dirá, pero ¿cómo que no? Si yo voy a X o Y religión y practico esto y lo otro. Si no has nacido de nuevo, lo que estás haciendo es imitando conductas aprendidas que otros te han modelado.
O tal vez estás en X o Y religión porque piensas que así alivianas tu conciencia y tal vez podrías alcanzar el favor de Dios para que Dios esté prosperando tus negocios, para que Dios esté proveyendo en la alacena, para que Dios te dé un trabajo, etcétera, queriendo encontrar a un Dios el cual no es el de la Biblia, sino que es un Dios que tú tienes en tu mente, que no es el Dios de la palabra, no es el Dios verdadero, porque lo quieres solo por intereses egoístas y propios, como diciendo, sí, Dios existe, pero no importa. Lo busco a mi manera, lo uso a mi manera. Estamos en invierno y yo sé que si llueve, muchos tenemos que usar el paraguas. Deja de llover, lo guardamos y ahí quedará hasta el otro invierno. Muchos usan así a Dios. Estoy en problemas, necesito a Dios. Ah, Dios es mi salvavidas. Salí del problema, Dios, bye bye. Eso es idolatría, ese no es el Dios de la Biblia. Y ese es el corazón del ser humano que dice creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mienten, roban, blasfeman, están en fornicación, adulterio. Y usted tal vez dirá, bueno, yo no estoy practicando esos pecados. Jesús dijo que si vemos a una persona con deseo sexual en el corazón, somos igualmente adúlteros y fornicarios de corazón. Jesús también mencionó que si odiamos a alguien, somos igual que asesinos. Por eso el ser humano está totalmente perdido, está bajo pecado, como Pablo bien lo explica. Tanto el religioso como el no religioso, el ateo como el docto, el instruido, los fariseos, por dar un ejemplo, estaban bajo pecado y eran, se suponía, la luz en el tiempo de Jesús. Ellos debían llevar a las personas a Cristo, pero al contrario, querían matar a Jesús. Entonces, esa es la condición del ser humano. O sea, está depravado a un 100%. No es un 99.99, no. Está depravado 100% y cautivo por Satanás. Dice 2 Timoteo 2:26, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Note Efesios 2:3. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, por naturaleza, hijos de ira, como los demás. Note estas citas. La primera que menciono, están cautivos por Satanás, el diablo, a su voluntad. Estamos hablando de este hombre natural. Y de hecho, Efesios 2:3 menciona que esa es la naturaleza del ser humano, depravada un 100%, porque note estas palabras. En otro tiempo, todos, no dice unos ni algunos, no, todos nosotros. Pablo se incluye, porque antes de nacer de nuevo, Pablo estaba también en la lista, al igual que usted y yo. Y dice, andábamos en las pasiones de nuestra carne, andábamos en el espíritu, adorando a Dios de verdad, haciendo su voluntad, honrándolo en todo, buscando su gloria y dándole gloria con alabanza y obediencia. No dice eso. Andábamos conforme a nuestras pasiones, a las pasiones de nuestro egoísmo y de pasiones de la carne. Entonces habla de la carne, las pasiones de nuestro cuerpo, haciendo la voluntad. Estábamos atados a la voluntad de las pasiones, presos de esas pasiones. Las disfrutábamos, las amábamos, las abrazamos, sin darnos cuenta que nos iban a cautivar, nos iban a tener en cautiverio, en una cárcel. Habla de la carne, la voluntad de la mente. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor y se escondieron, y dicho sea paso, Dios fue quien vino a buscarlos, lamentablemente la desobediencia fue heredada de generación en generación espiritualmente hasta hoy en día. Entonces, por naturaleza, hijos de ira, como los demás menciona Pablo. Hijos de ira, dice hijos de Dios. ¿Dice la Biblia que todos son hijos de Dios? No, habla hijos de ira. ¿Y la ira de quién? La ira de Dios. El ser humano debe huir de la ira de Dios. El evangelio es un llamado de buenas noticias para que las personas huyan de la ira de Dios y del juicio venidero.
Recapitulando entonces, el ser humano, porque Adán pecó, nuestros sentimientos están depravados, nuestra mente está depravada y nuestro corazón, nuestra voluntad está depravada. Todo nuestro ser, todito depravado. Por eso es que no busca a Dios de verdad. Y aquellos que dicen hacerlo, con sus hechos lo niegan día tras día. Esa es la condición del ser humano hoy en día. El ser humano natural. Usted se estará preguntando, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Ya vamos a llegar ahí. Pero quiero que definamos el pecado. Y me encanta esta definición. Lea esto conmigo. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. John Piper. Eso es pecado. Usted pensó que pecado es matar a alguien. Usted pensó que pecado era el aborto. Todo eso es consecuencia de todo esto. De ahí están los mandamientos incluidos. Me encanta esa definición, me encanta. Entonces, esa es la conducta del ser humano. El ser humano vive dándole la espalda a Dios. Vive en contra de Dios, vive alzándole la mano a Dios, usándolo para sus propios beneficios egoístas, para su propio ego, para que su propio nombre sea glorificado y alabado, y no el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Y usted dirá entonces, bueno, otra pregunta, ¿quién entonces puede ser salvo? Porque yo acabo de mencionar que el ser humano debe ser salvo del juicio de Dios, pero todo ser humano está bajo pecado. ¿Quién entonces puede ser salvo? Y eso le preguntaron a Jesús, los apóstoles, ¿quién entonces será salvo? Y Jesús dijo, para los hombres es imposible que sean salvos, mas para Dios todo es posible. Qué linda es la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablarles de algo, porque vamos en camino a saber cómo entonces huir de los juicios de Dios, cómo ser justificados ante el juicio de Dios, cómo ser salvos de la ira de Dios. ¿Sabe que hay buenas noticias? Hay un hombre el cual nunca pecó, y ese es Jesús. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Jesús es Dios hecho hombre, quien sabiendo que el hombre está totalmente perdido, depravado, inútil, nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios, y nuestro corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, dice el profeta. Dios, sabiendo esto, se hizo hombre en Cristo Jesús, se acordó que nosotros somos polvo, y Él fue tentado en todo, mas Él nunca pecó. Qué hermoso esto. Él ha sido el único ser humano que ha pisado la faz de la tierra, que ha peregrinado en este mundo caído, el cual fue victorioso ante el pecado. Él nunca pecó, enfrentó las mismas tentaciones que usted y que yo, pero Él no pecó porque Él era Dios y Él es santo. Él es 3 veces santo. Pero antes de continuar hacia esta respuesta de cómo podemos nacer de nuevo y cómo escapar del juicio de Dios, y cómo salir de esta descripción del Salmo 14 que estamos estudiando, continuemos viendo lo que el Salmo nos enseña acerca del Señor. Vea qué lindo. El Señor. Muy bien, ¿qué aprendemos del Señor en el Salmo 14? Que Él miró desde los cielos. Dios está observando al ser humano constantemente. Dios es omnisciente, Él todo lo ve. Quiso ver si había algún sensato que buscara a Dios, y ya sabemos que no encontró ni a uno.
está con la generación de los justos y vamos a llegar ahí porque vamos a explicar cómo nacer de nuevo, cómo podemos nacer de nuevo, cómo ser justos siendo injustos. Y Él es el refugio del pobre. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es alguien que ha nacido de nuevo y se siente que debe conocer más y más al Señor. No siente que lo conoce aún, no se siente arrogantemente orgulloso de todo el conocimiento bíblico que tenga, etcétera. No, se siente pobre, humilde y desea conocer cada vez más y mejor al Salvador Jesucristo. Eso es lo que aprendemos de nuestro grandioso Señor en este salmo, y aún hay más que vamos a aprender un poquito más al final, llegando ya al final de este mensaje. El clamor, hay un clamor en el salmo, quien lo escribió David. Y este es el clamor: ¿quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel? Qué lindo, el clamor de David. ¿Quién? Dios, porfa, sálvenos. Esta generación está podrida. Esta generación está mal. Apesta ante tus olfatos santos. Vea lo que dice Hebreos 12:22. Más bien se ha acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de mariadas de ángeles. Quiero compartir otra cita en referencia a Sión, que dice 1 Pedro 2:6. Por esto contiende la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzada. Jamás será avergonzada. ¿Cuál es el clamor? ¿Quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel? Estaba escrito que de Sión iba a venir la salvación de Israel. En el Antiguo Testamento, Sión simboliza la ciudad de David, simboliza también el pueblo de Dios y espiritualmente la ciudad de Dios. Estaba profetizado que la salvación iba a venir de Sión, es decir, de los judíos. Es hermoso. Y en Cristo se cumple este clamor, esta oración de David, este cántico hermoso, esta poesía hermosa, se cumple en Jesucristo. Este clamor, que dicho sea de paso, usted y yo, iglesia, debemos clamar a Dios para que también la salvación venga de Sión y nuestro Redentor no solamente salve a las personas, sino que también ya venga por nosotros. Esto se está poniendo muy feo. Queremos que el Señor ya venga a rescatarnos y nos lleve con Él y estemos con Él por los siglos de los siglos, gozándonos, alabándole por la salvación tan hermosa que Él nos ha dado. Yo quiero que usted, ojalá en su casa, esté diciendo amén a esto. Ahora, muy bien, hay también algo hermoso en este salmo que nos va a llevar a entonces responder la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo obtener entonces otra naturaleza si estoy perdido? Si estoy perdido, si soy corrupto delante de Dios y he ofendido su santidad. Él es 3 veces santo, perfectamente moral, y Él aborrece todo mal. Y dice la promesa así. Voy a proyectarla por acá. Cuando el Señor restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. ¿Cuál es la promesa? Liberarnos de la cautividad. Tanto el pueblo de Israel sufrió cautividad como el ser humano de igual forma está cautivo, ya lo acabamos de ver, cautivo, acostumbrado al pecado. Su naturaleza es pecaminosa, le está dando la espalda a Dios, no está en su naturaleza buscar a Dios, está muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede hablar, no puede caminar, no puede usar sus manos para con Dios. Estamos hablando de la parte espiritual del hombre. El ser humano está muerto, está inerte, no puede hacer nada. Y la pregunta otra vez la reitero: ¿cómo podemos nacer de nuevo? Yo pregunto, ¿un muerto puede nacer de nuevo? No puede. No puede orar realmente y que sea escuchado por Dios. No puede realmente buscar a Dios de corazón, honrarlo y no estar en la lista que leímos sobre el pecado. No puede, es inútil. No puede hacer absolutamente nada para nacer de nuevo. No está en él. Quiero que leamos Colosenses 1:13, el cual dice así: Él nos ha librado
de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Ahora hagámosle preguntas a este texto. ¿Está el ser humano en la autoridad de las tinieblas, muerto en delitos y pecados? Sí. ¿Quién es el único que puede sacarlo de ahí y trasladarlo al reino de los cielos? Quitar la ira de Dios que está sobre él y apaciguar la ira y así trasladarlo al reino de los cielos. La palabra él, ese artículo que está ahí, se refiere a Cristo Jesús. Él nos ha librado al reino de su amado Hijo. Perdón, más bien está hablando de Dios, Dios Padre. Muy bien, yo creo que Dios Padre es uno, con Cristo Jesús y el Espíritu Santo, los tres es uno. Yo creo en un Dios, quienes son ellos tres en uno. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Yo ruego a Dios que alguna oveja esté escuchando esto y se vuelva de verdad a Cristo Jesús. Me refiero a esas ovejas descarriadas que andan sin rumbo, que Dios las salvó en la cruz del Calvario, y hacia eso vamos, a lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces, Él nos libró de la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas tenían la autoridad sobre el ser humano natural, pero en Cristo Jesús, Él las pudo trasladar de un lugar a otro, de las tinieblas a su luz. ¿Cómo lo hizo? Tuvo que pagar el rescate, porque el ser humano está esclavo del pecado. Dios, Cristo Jesús, tuvo que hacerse hombre, como ya vimos, y al no pecar, se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario, en ese madero, derramando toda su sangre, y cosas importantísimas pasaron ahí. Su sangre nos compró. Ese fue el precio que el Padre recibió para rescate de muchos. De muchos. Y Él tomó nuestro lugar. Dios es un Dios que Él es amor, pero también Él es justo y debe castigar toda maldad. Entonces su maldad y la mía fue castigada en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Jesús satisfizo su ira, tomando nuestro lugar. Él se entregó, Él siendo inocente, se entregó por el malvado. Alguien dijo, el cristianismo es hermoso porque es la única religión, entre comillas, donde el héroe muere por el villano. Nosotros siendo villanos, malvados, malagradecidos, egoístas, etc., Dios demostró su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y al tercer día, Él resucita, demostrando así ser Dios y Señor. Y de hecho el verso dice, en quien tenemos redención. La palabra redención involucra eso, que fuimos sido comprados y redimidos. El perdón de pecados. En Cristo Jesús hemos sido perdonados. Cristo te amó, te ama y te perdonó en la cruz del Calvario. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y futuros. Aquellos pecados que a usted le avergüenzan, que nadie conoce, que usted vio en la oscuridad, que usted, hizo en la oscuridad y nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Esos pecados fueron clavados en la cruz. Dios te ama y Dios te perdona todos tus pecados. Debes creer en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haber ofendido su santidad y confía en Cristo Jesús para salvación. Quiero compartir otra cita, la cual voy a proyectar acá, que se llama es primera Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. La predicación se llama Hay esperanza. Recapitulando, el Salmo se refiere a usted y a mí. Encajamos en la descripción, en toda esa categorización del ser humano. Somos tú y yo. Pero en Cristo Jesús hay esperanza para huir del juicio de Dios y sus justicias y su ira. Entonces, Él en su misericordia nos puede hacer nacer de nuevo. Nosotros estando muertos, solo alguien vivo puede resucitarnos. Jesús resucitó y solo Jesús puede resucitar nuestro espíritu para ahora estar delante de la presencia de Dios, justificados, lavados e inocentes.
Todo aquel que venga a Jesús en arrepentimiento y fe, ponga su confianza solo en Jesús para salvación, Jesús le da la bendición de ser ahora hechos hijos de Dios. Es por la fe, es por gracia, es un regalo inmerecido, gracia sublime. Y debes creer. A los suyos vino, dice San Juan, y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia enseña una y otra vez que se trata de creer en Cristo Jesús, creer en este mensaje. Realmente tienes que ponerte de acuerdo con Dios que somos pecadores y que estamos totalmente perdidos y que sin Cristo estamos perdidos, que necesitamos el perdón y la salvación que Cristo ofrece de manera gratuita a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe en Él. Él es nuestra esperanza. Solo Él puede hacer al hombre una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Mi querido oyente, hoy te ruego en el nombre de Jesús que hables con Él y que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Si tú ya has nacido de nuevo, démosle gloria a Dios. Vivamos en agradecimiento continuo, constante a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado, por mostrarnos sus misericordias y habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Glorifiquemos a Dios todo el tiempo y le animo a buscar personas, comparta las buenas noticias de salvación, prediquemos a Jesús en el trabajo, en redes sociales, en todos lados. Si usted siente que este mensaje puede ser de bendición a otro, compártaselo para la gloria de Dios Padre. Dios te bendiga grande y ricamente. Espero que las preguntas hayan quedado claras y que esta predicación haya sido de edificación y que este conocimiento construya un nuevo o refresque un nuevo agradecimiento hacia Cristo Jesús por su salvación. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Habla con Dios si no has experimentado de parte de Él el nuevo nacimiento, su verdadero perdón santo y su amor derramado en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios te bendiga. Señor y Padre amado, gracias por la meditación de su palabra, por la predicación expuesta. Glorificado sea su nombre por siempre. Gracias porque a pesar de que encajamos en la descripción de este hombre en el Salmo 14, por Cristo Jesús, el segundo Adán, tenemos perdón de pecados, justificados por gracia, podemos estar delante de Jesús, delante de Dios Padre, y toda la ira de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, y ya no nos ves con ojos de ira, sino con ojos de amor. Te pido que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio a aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron destinados para ser salvos. Oramos para que tú añadas a la iglesia a aquellos que tú, Señor, solo tú puedes añadir. Porque tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gracias, Padre, oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Si Dios ha tocado tu corazón en este día por medio de la predicación sana de esta palabra, contáctese con nosotros. Se han compartido la información de cómo hacerlo. Y tal vez te preguntarás, qué lindo, ahora, ¿qué hago? Yo quiero obedecer a Jesús. ¿Sabes qué debes hacer? Bautízate. Jesús dijo, nos dejó dos ordenanzas, el bautismo y la cena. Y el bautizo es hermoso practicarlo si has nacido de nuevo. Dios y el Espíritu Santo te guiará a ese paso. Dios te bendiga grande y ricamente, y gracias por escuchar este mensaje. Conéctate con la palabra de Dios, conéctate con Cristo Jesús el resto de nuestros días hasta que Él venga. Glorifiquemos su nombre y toda gloria, toda alabanza sea única y exclusivamente para Cristo Jesús. Dios te bendiga grande y ricamente.